Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Avui tenim una formació que és tot el tema de la tramitació dels certificats d'animals de companyia que viatgen a tercers països, que és una formació que la portarà a terme la delegació del govern a Catalunya. I aquesta formació, com cada any, la fem abans de vacances. Una la vam fer abans de l'estiu i aquesta abans de Nadal, perquè vosaltres tingueu totes les actualitzacions d'aquests certificats que s'han de tramitar per a aquests animals. Per tant, donem pas avui farem una primera introducció i després una sessió pràctica. La introducció la donarà a cap la Sandra Borjabat, ella és coordinadora de sanitat animal a Catalunya, parlarà de les unitats per a la certificació d'animals de companyia a Catalunya. Doncs endavant, Sandra. Hola, buenas tardes y lo primero de todo, daros las gracias a todos los que estáis asistiendo a esta formación porque demuestra un poco el interés que tenéis en hacer las cosas bien y en enteraros cómo funciona todo esto o perfeccionar o mejorar el procedimiento de un animal cuando viaja a un tercer país, que es de fuera de la Unión Europea. Yo voy a daros simplemente una pequeña presentación introductoria para que conozcáis de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, y un poco daros a presentar las distintas unidades de certificación a las que podéis presentar la exportación o la salida de estos animales de compañía en las distintas unidades de Cataluña. Y luego Natalia Caravante, que es una inspectora del servicio del puesto de control fronterizo aquí en Barcelona, os hará una presentación más práctica y dirigida a casos más concretos. ¿De acuerdo? Entonces voy a tratar de no extenderme mucho y voy a compartiros una breve presentación. Bien, ¿se ve la presentación? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como os decía, simplemente daré una breve introducción por si alguien no nos conoce quiénes somos o qué hacemos, que esto es bastante generalizado en la sociedad en general. La unidad de certificación y los veterinarios que estamos en los puestos de control fronterizos nos dedicamos a realizar controles veterinarios a la importación, es decir, de animales vivos o mercancías que tienen productos de origen animal o van destinados a la alimentación animal que vienen de países de fuera de la Unión Europea y que van a entrar en la Unión Europea para ver que cumple los mismos requisitos que hay aquí, evitar las expansiones de enfermedades, posibles zoonosis, etcétera. Pero también se hacen esos controles a la exportación, ya que los terceros países también piden que comprobemos que estos productos que se exportan están exentos de poder diseminar cualquier tipo de enfermedad. ¿Y por qué estamos aquí? Los que llevéis ya unos años trabajando, sabéis que antes las mascotas, cuando se iban a un tercer país, simplemente enviaba la persona o venía la persona que estaba interesada en viajar con su animal, venía presencialmente a nuestras unidades, se le informaba, traía y rellenaba una solicitud a mano, pasaba a nuestro control. A veces no traía los documentos veterinarios que eran necesarios o los tratamientos, o las vacunas. Tenía que volver a esa persona directamente, dejarle por escrito qué es lo que le hacía falta, lo cual transmitía a su veterinario. El veterinario entendía un poco de lo que le decía esta persona, hacía lo que podía, lo volvía a traer aquí, bueno, y al final se generaba un teléfono escacharrado que no generaba bastantes problemas. Esto se decidió poner un poco de solución y se dijo que la mejor manera es que los veterinarios directamente lo hicieran a través de CEXGAN, a través de la aplicación CEXGAN, las cuales además también tienen una información actualizada de qué necesita ese animal para viajar, que también generaba bastantes dudas de dónde buscar o qué tratamientos tenía que tener para viajar, yo que sé, por ejemplo, a Filipinas o a Malasia. Esto al principio generó bastante desconcierto, un poco de enfado incluso también entre el sector clínico, porque cambiaba totalmente el panorama.
Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo, pues lo que se ha visto es que se evitan esos teléfonos escacharrados entre propietario, clínico y nosotros. También igualmente que por motivos de desconocimiento, que a lo mejor el veterinario no sabía dónde buscar o el propietario no le sabía qué tratamientos tenía que aplicarle a su animal, pues algún animal se había quedado sin viajar con bastante desconsuelo por parte de esta persona responsable del animal y se ha visto que la aplicación CESGAN, pese a quizás los problemas iniciales, ha ido funcionando y ha ido eliminando esos pequeños problemas. Y menos mal porque, como hemos visto, el movimiento de los animales de compañía cada vez va a más. Ha venido para quedarse y aumentar con el tiempo. Pero que igualmente, si alguien no se quiere meter en este nicho de mercado, no es algo que sea obligatorio en la profesión veterinaria, solo para aquellos que quieran darse de alta voluntariamente y que este tipo de sistema, que quizás resultó novedoso en un primer momento, ya se estaba aplicando en otros países de la Unión Europea. Simplemente indicar dónde pedirlo, que a veces esto genera bastante desconcierto, aunque supongo que Natalia entrará más al detalle después. Siempre hay que pedirlo, siempre que se pueda, en la unidad de certificación de la provincia de origen. Es decir, si un perro está en Barcelona o en Lleida, que se pida en origen por mucho que vaya a salir por el aeropuerto de Barcelona, del de Madrid o por donde salga. ¿De acuerdo? Siempre que se pueda en origen. ¿Por qué? Porque si hay algún problema, todo está cerca para subsanarlo. El veterinario está cerca, el perro está cerca y no nos encontramos con un drama que a lo mejor sale por Madrid y le digan que el animal no puede viajar y el perro está en Madrid ya. Pero bueno, que sepáis que siempre existe la posibilidad de pedirlo también en el punto de salida. Si un perro sale por el aeropuerto de Madrid, siempre se podrá pedir, aunque siempre priorizaremos el origen. Y ya con esto, pues simplemente presentar las distintas unidades que hay en Cataluña de certificación para estos animales de compañía y a los cuales se pueden dirigir todas estas solicitudes de CESRAN. Hay una por cada provincia de Cataluña. En el caso de Barcelona, para recoger los certificados hay dos puntos donde se pueden recoger, que son en la calle Vergara 12, que está al lado de Plaza Cataluña, donde estaba antes la FNAC, y en el aeropuerto del Prat, que por cierto estoy viendo aquí que el correo ha cambiado, luego os lo daré actualizado, no me he dado cuenta de cambiarlo, y que trabajamos de lunes a viernes de 9 a 2. Siempre se trabaja más, pero bueno, el horario de atención al público para recogida de certificados es de 9 a 2, de lunes a viernes. En el caso de Girona, se encuentran en la subdelegación del Gobierno, que para recogida de los certificados tienen un horario de 12 a 1:30 de atención al público. En el caso de Tarragona, que antes estaba en el puerto, ya se han atendido un poco las demandas de que pueda encontrarse o recogerse esos certificados de animales de compañía en un lugar más accesible que el del puerto, o sea que ahora están en pleno centro, en Plaza Imperial Tarraco, que se entrega el certificado mediante cita previa, llamando a un número de teléfono que está ahí puesto, y el horario de atención es de 9 a 2. Y en el caso de Lleida, pues se encuentra la subdelegación del Gobierno de Lleida en la Plaza de la Pau. También dejo los correos electrónicos, que salvo el del aeropuerto, que indico que hemos cambiado todos los demás. Se puede escribir un correo con dudas, con problemas y demás. Y poco más. Os he explicado así muy brevemente de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pues hacia un mundo cada vez más digitalizado. Cada vez se plantea de los distintos países que acepten certificados electrónicos. Y estos certificados electrónicos permiten ni siquiera recoger el certificado en las instalaciones, con lo cual vamos hacia un mundo cada vez más sencillo en este aspecto y que espero que sea más sencillo y mejor para todos. Así que ahora yo no quiero extenderme más y la palabra, la dejo a Natalia, a mi compañera Natalia, que explicará. Hola, he leído por el chat que alguien a lo mejor iba a hacer una pregunta.
Sí, sí. No sé si queréis hacerla ya o al final. ¿Es sobre esta parte que he dado yo o son cosas concretas? Porque ahora Natalia hará usos prácticos. Igual, es que de lo que he explicado yo, si queréis la hacemos ya, si no esperamos al final. Dice varias. Pues hacemos al final mejor, ¿no? Vale, creo que Natalia ha dejado hueco para la... Vale, perfecto, perfecto. ¿Tenéis alguna de lo que he dicho yo? Si queréis, la podéis hacer ahora y si no, dejamos a Natalia que continúe. Bueno, pues gracias a todos. Gracias, Sandra. Bueno, yo me llamo, a ver, Natalia Caravante y soy inspectora aquí en la unidad certificadora de Barcelona, que trabajamos, como sabéis, en Vergara, en la calle Vergara y en el PIB del aeropuerto, que se ubica en el edificio Cargo Park, cerca de la Terminal 2. Voy a hacer un poco una explicación de qué es el GAN y qué habría que hacer para realizar una solicitud. Luego, una vez que ya hemos iniciado la solicitud, pues algunas cosas que hay que tener en cuenta y voy a dejar un espacio para preguntas que yo creo que también es importante. En primer lugar, en cuanto a qué es el GAN, es una aplicación que se traduce en siglas de Comercio Exterior Ganadero y la utilizamos para la gestión de la exportación tanto de mercancías de origen animal como de animales vivos y permite centralizar la comunicación entre veterinarios, propietarios, los inspectores, nosotros y el Ministerio de Agricultura, ya que el Ministerio de Agricultura al final es el que publica todas las notas informativas, etcétera. También documentar correctamente todos los movimientos, ya que todas las solicitudes al final se queda toda la información en CESGAN y todos los documentos que aportáis a la hora de hacer la solicitud. Por eso es muy importante que todo, aunque venga en papel, también quede en CESGAN. También nos permite verificar los requisitos del país de destino mirando las notas informativas y a nosotros pues emitir el certificado a través de la solicitud. Como bien, como bien ha explicado Sandra anteriormente. Disculpa, Natalia, es que hay salen dos presentaciones. Si puedes darle que solamente sea una. Ay, que se ve como en... Sí, se ve que, bueno, se ve la posterior. A ver, ay no. Mm, Vale, voy a compartirlo de la otra forma. Anteriormente no pasaba la otra vez que lo probamos. Me ha dicho... Vuelve a salir igual. Ya, ya. ¿Y por qué? No entiendo, porque le doy a pantalla como le he dado antes y no me... Creía que nada más que lo veía yo de esa forma. A ver aquí. Solamente es que a nivel de grabación quedaría Ya, mejor. ya, ya. Sí, pero bueno, ve. A ver ahora. Ay, ahora, ¿no? Ahora ya bien. No. Sandra, ¿me puedes ayudar porque no entiendo? Yo antes me ha pasado lo mismo y al darle en vista he quitado la opción notas. Mira a ver si funciona así. No. En vista arriba, ¿le estás dando? Y como tengo lo de... Aquí. Derecha. Vista. Vale. A mí me salía aquí notas, pero tú lo tienes desactivado. Prueba a darle de todas maneras. Así lo tienes activado, prueba a quitarlo. No, vuelve a salir las dos.
Prueba a quitarlo. Ahora quita eso. Prueba a ver. No, A ver, iba a ser. Sí, no. Ah, ahora, ¿no? ahora sí. Ahora Vale, bien, perdón, perfecto. ¿eh? Ahora bien, sí. Ya está. Vale, y que lo utilizamos para emitir los certificados de exportación y es importante tenerlo en cuenta porque nosotros normalmente, excepto algo muy excepcional como lo que ocurrió hace 2 años que no funcionó Cergan durante varios días, no podemos emitir el certificado igualmente si no funciona Cergan. Y cuando no funciona Cergan no funciona ni para los veterinarios, o sea, no funciona para nadie. A lo que me refiero es que en aquellos casos en los que no funcione, un poquito de espera realmente, porque normalmente es su casa de 1 hora o 2, y si no, igualmente, aunque queramos, no se puede emitir el certificado. En cuanto a la aplicación, tiene 2 módulos. El módulo de mercados, que normalmente se utiliza para aquellos animales que son animales comerciales, que más adelante hablaré de ellos, y el módulo de animales de compañía, que creo que es al que tienen acceso los veterinarios. Entonces, en primer lugar, voy a hablar sobre los pasos previos que hay que hacer antes de iniciar la solicitud y de tramitar como tal la solicitud. Serían estar dado de alta en CESGAN, tener una planificación, cumplir con las condiciones sanitarias obligatorias. Oye, no sé si estoy escuchando como un audio. Si pueden cerrar el micro. Vale, vale. Y consultar los requisitos del país de destino. Y una vez que ya se tiene todo eso en cuenta, se graba la solicitud. En primer lugar, para estar dado de alta en CESGAN, en la página web del Ministerio se puede encontrar esa sede electrónica que tiene el formulario de solicitud electrónico para llevar a cabo el alta en la aplicación. Y si no, aparecen ahí los datos de contacto y también el correo electrónico y todo lo que tiene que ver con CESGAN, es decir, a la hora de querer cambiar un domicilio, un teléfono, todo eso no lo podemos hacer nosotros, sino que hay que contactar directamente con CESGAN en el correo electrónico que aparece ahí. Posteriormente hay que tener en cuenta cuando llega un propietario que quiere viajar, bueno, que quiere que su mascota viaje, tener una planificación y ver realmente en tiempo si es posible o no. Porque, en primer lugar, por lo que ha comentado Sandra, que tenemos un horario de 9 a 2, de lunes a viernes, y luego nuestros trámites de gestión tienen un periodo mínimo de 24 horas laborables de trámite, que normalmente, no siempre, pero bueno, si hay algún tipo de subsanación, pues como que al final se va alargando y alargando. Eh, entonces debe planificarse con este plazo mínimo. También a tener en cuenta, y que quería mencionar aquí, que como trabajamos de 9 a 2, normalmente no, las solicitudes que entran a partir de las 2, es decir, si yo ahora mismo grabara una solicitud, no cuenta como que la he grabado hoy jueves 4 de diciembre, porque entrará como en el reparto de mañana. ¿Qué quiere decir? Que si la reparten mañana, el periodo mínimo serían 24 horas, ya nos pasaríamos al lunes. Entonces tendría como hasta el lunes mínimo de que se me pueda tramitar esa solicitud. Es verdad que muchas veces pues, se tramitan solicitudes urgentes porque yo entiendo que al final si un propietario eh, va a una clínica a decir me tengo que ir de viaje porque ha tenido una urgencia, pues se intenta hacer de forma urgente, pero bueno, intentar darles a entender que trabajamos con estos periodos mínimos y que a lo mejor no va a ser posible. Y luego también hacer mención que no hay personal de guardia para las exportaciones, porque es verdad que también ocurre, a mí personalmente me ha ocurrido que te llamen un sábado porque viajan el domingo y en este caso, por ejemplo, cuando me ocurrió a mí, era porque no habían ido a recoger el certificado estaba emitido, pero no habían ido a recogerlo. Entonces, claro, cuando te llama alguien llorando diciendo que por favor, bueno, a mí me han ofrecido hasta dinero por ir a entregar el certificado, finalmente fui a entregarlo,
pero porque era un caso súper excepcional, no por dinero, pero fui a entregarlo, pero bueno, que no debería de hacerse realmente. Luego, lo siguiente sería cumplir con las condiciones sanitarias obligatorias, que serían, en primer lugar, pues que el perro o gato tenga microchip. El microchip tiene que estar siempre puesto antes de la vacuna de rabia y hay que dejar reflejada la fecha de lectura en, en el pasaporte. También recomendamos, y en este sentido es importante, que en el pasaporte tachéis cuando sea de lectura o de implantación, porque muchas veces varía y a lo mejor la única subsanación que hay es decir, preguntar de cuándo es la fecha de lectura o de implantación, porque realmente no está tachado. Y luego también es importante que cuando un animal de un tercer país lleva 4 meses en la Unión Europea, tiene que regularizar la situación. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene que tener un microchip o estar dado de alta aquí en el caso de que no tenga una prueba del microchip puesto en otro país, etc. En cuanto a la vacuna de rabia, eh, las colocadas en la Unión Europea pues tienen que aparecer en el apartado de vacunas, en el pasaporte o en la cartilla. Recomendamos que con la pegatina, sello, firma y número de colegiado y la fecha. Y luego también importante que las que no estén puestas aquí en la Unión Europea estén colocadas en el certificado sanitario oficial de entrada que utilizaron a la hora de ingresar en la Unión Europea. Y bueno, toda la documentación, que tenga la documentación al día con pasaporte, cartilla o certificado electrónico. Aquí hago referencia a que si no cumple, no tramitar CESGAN. ¿A qué me refiero? Que si desde un primer momento se presenta un animal que no tiene, por mucho que tenga la vacuna en Colombia, en la cartilla de Colombia, pero no tiene el certificado de entrada en la Unión Europea, no va a poder viajar dentro de 10 días porque va a haber que poner aquí una vacuna y hay que esperar el periodo de normalmente 21 días, porque hay algunos países que piden un poco menos o algunos más, ¿no? Pero es inútil tramitar un CESGAN cuando no tengo un certificado sanitario oficial que me verifique que la vacuna de rabia es oficial, porque al final es una pérdida de tiempo, creo que tanto para el propietario como para vosotros sobre todo y para todos en general. Y luego, ya por último, en función de dónde quieran viajar, se deben de consultar los requisitos del país de destino al que quiere ir. Y normalmente los países tienen unos requisitos muy diferentes entre ellos. Se puede verificar, se pueden mirar en la nota informativa que hay en CESGAN, también en el certificado. En realidad no es que también, es que se debe de mirar tanto la nota informativa como el certificado específico que tenga, en el caso de que tenga un certificado específico. Y ya en aquellos casos en los que viajan a algún país que no hay ningún tipo de información, nos podéis escribir al correo electrónico de isa-b.barcelona@correo.gov.es. Y aquí lo mismo, si yo veo que el animal quiere viajar a China, que me pide 2 vacunas, que también tenga serología y no tiene serología, pues hay que hacerle entender que no cumple los requisitos desde un principio y no empezar con el trámite. Aquí pongo un ejemplo de la importancia que tiene mirar tanto la nota informativa como el propio certificado. Porque, por ejemplo, aquí para viajar a Perú, la nota informativa aparece lo típico, que el animal tiene que estar vacunado y ponen las enfermedades de las que tiene que estar vacunado y parásitos. Pero luego cuando te pones a leer el certificado, pone lo de la vacuna, lo del que ha sido inspeccionado y también hace referencia a el animal ha sido colocado en una jaula o caja especial. Esto no viene aquí en la nota informativa y normalmente lo pedimos en la subsanación porque nos lo tenéis que declarar de alguna forma y eso se declara en el certificado sanitario. Y luego, ya una vez que
que ya compruebo que el animal cumple las condiciones que debe de cumplir para viajar al tercer país de que se trate, pues hay que seguir una serie de pasos. Para ello, voy a hacer un poco un resumen del tipo de certificados que os podéis encontrar normalmente, que serían legalización de pasaporte, certificado genérico, que es que cumple los mismos requisitos que la Unión Europea, certificado específico, que tiene unos requisitos específicos que ha establecido el país de destino, no intervención, que realmente no precisa la firma de veterinario oficial, no tendríamos que tramitarlo, y un certificado de doble firma. Y aquí he hecho una indicación de que importante que hay algunas veces que el formulario no tiene la casilla de fecha de salida y es importante que se ponga en observaciones o en algún punto para que también veamos nosotros con qué tiempo disponemos. En primer lugar, la legalización es muy fácil. Normalmente, o sea, los países más típicos son Argentina, Chile y Rusia. No recuerdo si hay alguno más, creo que a lo mejor Corea del Sur, pero no recuerdo 100%. Y, y realmente la legalización, lo que pone la nota informativa de legalización, en las hojas del pasaporte europeo escaneadas, realmente se debería de cumplir lo que se exige aquí, es decir, que tenga el microchip antes de la rabia y la vacuna de rabia. Pero aunque sea una legalización, también hay que mirar la información que da específica el tercer país, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, obliga a desparasitación interna y externa dentro de los 15 días previos a la legalización de pasaporte y también el examen clínico de salud y pone que hay que cumplir estrictamente con los plazos. Entonces, lo mismo para Chile, aunque sea una legalización, importante mirar la nota informativa del tercer país. En cuanto al genérico, normalmente es requisitos comunes a la Unión Europea, pero aquí, al igual que en el caso anterior, es importante mirar cada nota informativa porque, por ejemplo, Cuba, que es un genérico, pues pone que tiene que ir acompañado de un certificado de exportación genérico, el certificado veterinario de salud, que en los genéricos es siempre obligatorio y viajará con el animal, grapado con el certificado oficial. Y luego, pues, por ejemplo, aquí también pone lo del reconocimiento consular, de la documentación, un ejemplo. Y en China igual, en China es un certificado genérico realmente, pero luego también pide que el animal haya sido sometido a un test serológico de rabia eh, y haber sido vacunado 2 veces frente a rabia. O sea que al final, por mucho que sean certificados genéricos, no nos tenemos que fiar porque ponen requisitos muy diferentes entre ellos. Y luego el acuerdo sanitario de exportación, que es lo que denominamos ASE, es un certificado específico que, que establecen realmente los países de destino. Ellos ponen como los requisitos que debe de cumplir el animal que quiera entrar. En muchas ocasiones también buscando viajar a animales de compañía y el país tienen una propia página web, como tiene el mapa aquí, que se puede consultar y a veces también lo detallan todo. Realmente un poco el trabajo de las notas informativas es mirando lo que exige cada país, pues ponerlo en un Word y tenerlo para todos, pero que realmente suele estar también publicado en la página web. Y, y luego he hecho un poco mención de que si no existe nota informativa, pues se extraen los requisitos sanitarios de DASE, lo que he dicho anteriormente, y que aquellos campos del estilo de se ha examinado el animal, se encuentra libre de tumulaciones, todo lo que pone tal cual debe de atestarse de forma literal en el certificado veterinario, o sea, en el certificado de salud. Y en este caso no siempre es obligatorio este certificado verde de salud. Hay que mirar si realmente tengo que atestar algo que no aparezca en la solicitud, como por ejemplo lo de la jaula. Lo de la jaula no hay un TIC a la hora de realizar la solicitud,
que se pueda marcar y ya es un día de hacerlo. O también es importante que en el formulario aparezca la fecha de examen por veterinario autorizado, porque en aquellos casos en los que no hay nada adicional y aparece la fecha de examen, realmente esto nos certifica lo que nos certifica el certificado veterinario de salud. Entonces podríais no hacer este certificado veterinario de salud. Por ejemplo, un claro ejemplo que recuerde, Brasil no necesita certificado veterinario de salud. Luego están las no intervenciones, que como he dicho anteriormente, realmente no es necesario el certificado por nuestra parte. En el caso de México, no es necesario el certificado si viaja en cabina, y cuando viaja en bodega hay que pedir una no intervención para poder emitir un anexo D, que es un documento para la aduana. Y Canadá, en realidad es igual que México, pero diferencia entre comercial y no comercial en el mismo sentido que la Unión Europea. Entonces, hay que ver si el animal viaja solo o es un movimiento comercial porque requiere un certificado diferente y ya pasaría a ser un genérico. Y por último, los certificados de doble firma, que no es muy común. Por ejemplo, lo tienen Nueva Zelanda y Sudáfrica, que recuerde, hay alguno más que a lo mejor no me acuerdo. Y realmente lo que se hace es que el veterinario clínico firma una parte en la que ponen datos, y luego tenemos otra parte que la tenemos que firmar el veterinario oficial. Normalmente el propio documento que hay que firmar por uno o por otro aparece en la página web o también en la nota informativa. En Nueva Zelanda exigen más cosas, la verdad es un poco más complicado, pero bueno, no tiene mucho más misterio. Y luego hay algunos países como que piden muchas más cosas, como puede ser el ejemplo de Australia, que antes de iniciar el procedimiento y para ahorrar la cuarentena cuando llegan allí a Australia, hay que hacer una lectura primero del microchip, que tiene que ir el propietario con el animal al aeropuerto, y luego también se hace lo que se denomina RENAT, que es una validación de la serología de rabia. Por eso que, por ejemplo, para viajar a Australia es un procedimiento que hay que preparar con muchísima antelación. En el caso de Reino Unido, hace diferenciación, al igual que la Unión Europea, entre perro comercial y no comercial. Perro comercial, bueno, creo que se entiende, pero perro comercial es aquel que no viaja con el propietario, o también se considera comercial cuando viajan más de 5 animales. Y entonces habría que tramitarlo por el módulo de mercados que he dicho al principio de la presentación, y debe de llevar una atestación del veterinario de la comunidad autónoma, un veterinario oficial. La atestación que se haría en el CVS, pues la tiene que hacer un veterinario oficial. Y luego, por ejemplo, Japón, que tiene unos requisitos más específicos. Hay varios países que tienen muchos, pero bueno, pues algunos de los que normalmente son más complicados. Y por ejemplo, Japón pone al menos 2 vacunas de la rabia inactivadas, que esto es importante, aplicadas después de los 91 días la primera y después de los 122 días la segunda. O sea, son requisitos súper específicos. Y bueno, que deben de viajar 180 días después de realizar la toma de muestras. Y luego, importante, ¿qué ocurre cuando un animal, bueno, cuando marcamos la casilla de que el animal va a volver a la Unión Europea? En primer lugar, hay que tener en cuenta si viaja a un país del cual a la hora de volver aquí en la Unión Europea le vamos a pedir el test serológico de rabia o no. Entonces, en el anexo 2 del reglamento 576 de 2013 se puede ver
la lista de países que no requieren test serológico de rabia a la hora de ingresar a la Unión Europea. Es decir, que si yo me meto en el anexo 2 de este reglamento y el país al que viaja no aparece, es necesario que tenga test serológico. Del test serológico tiene que ser en un laboratorio autorizado. En el caso de la Unión Europea, la toma de muestra de sangre debe de realizarse 30 días después de la primovacunación y si se lo ha hecho en un tercer país, 90 días tras la primovacunación. ¿A qué nos referimos con primovacunación? Primovacunación son aquellas vacunas colocadas por primera vez en la vida de un animal o vacuna que se coloca después de haber roto la pauta vacunal establecida. Hay veces que es por el tema de la pauta vacunal y a lo mejor no se ha roto pero tiene otra cartilla. Entonces es importante al final que se lleve a cabo la pauta vacunal y luego también importante, que también es un fallo que a veces detectamos, que si a la hora de yo poner una vacuna de rabia, yo la pongo hoy a día 4 del 12 del 2025 y pongo que es válida hasta el 4 del 12 del año que viene, del 2026, luego, porque a mí me apetezca, o no porque a mí me apetezca, pero para hacer como que se respeta la pauta vacunal, le doy otra validez a la vacuna. Es verdad que lo suyo es que en el pasaporte realmente se ponga la fecha de validez que da esa vacuna. En aquellas vacunas que dan 3 años, pues poner la fecha de validez de 3 años. Porque muchas veces, pues bueno, al final nosotros vemos que la vacuna es válida para 3 años y lo damos como por válido. Pero puede llevar a algún problema, porque está firmado como una fecha de validez y yo no puedo como contradecir lo que está firmado en un pasaporte. Y luego también importante, pues que el microchip esté colocado antes de la vacuna y también de la toma de muestra. Esto siempre es porque a la hora de hacer el test aparece el microchip. Y aquí vuelvo a hacer hincapié en que a los 4 meses de estar en la Unión Europea deben de hacerse pasaporte o cartilla y dar de alta su chip en la RIA. Una cosa importante y con la que a veces nos encontramos, por ejemplo, esto me pasó el otro día haciendo una solicitud. Es recomendable, pero claro, en algunos países no se realiza, que que todas las vacunas, desde la que da validez al test serológico, figuren en el CSO. Yo entiendo que a veces allí en Venezuela o donde lo quieran hacer, no les apuntan todas y no se ve en ningún papel oficial la vacuna sobre la cual está hecha la serología. Y yo creo que también es algo que pedimos normalmente. Por ejemplo, si tiene una serología hecha de 2022 y en esa serología yo veo que la última vacuna de rabia fue en 2021, voy a intentar pedir algún documento oficial, si puede ser, en el que aparezca la vacuna de 2021. Entendemos que esto a veces es complicado y entonces es recomendable que en observaciones podáis poner la vacuna sobre la que está hecha la serología, no se encuentra ningún explicando la situación, porque, por ejemplo, tengo un caso aquí, el que os digo que tuve el otro día, que era un animal que viaja a menudo a Colombia y yo creo que pues a lo mejor porque es más barato, vacuna de rabia, hace la vacuna allí en Colombia. Entonces, claro, cada vez que vuelve tiene que venir con un certificado. Había un certificado de 2023 con una vacuna que se había puesto, bueno, las fechas son aproximadas, pero el 10 de enero de 2023 y era válida hasta 2024, un año. Luego también un certificado de 2024 con una vacuna que se había puesto el 8, o sea que se respetaba la pauta vacunal y válida hasta 2027. ¿Qué ocurría? Que la serología estaba hecha en 2022.
y en esta se podía ver que la última vacunación fue un mes antes. Entonces, bueno, realmente sí que se han esperado el periodo que se tenían que esperar. El problema era que como había vacunado el 9 de septiembre de 2022 y luego vacunó el 10 de enero, y a lo mejor el animal viajó en febrero, pues las autoridades de Colombia no le apuntaron en el certificado la vacuna de septiembre, directamente le apuntaron la última, que era pues la más reciente. Entonces es importante que eso se comunique. La vacunación fue esta fecha, pero y se aporta la cartilla en la que aparece la vacunación y lo entendemos. Y aquí también hacer un poco hincapié en la importancia que tiene el certificado de entrada en la Unión Europea, porque únicamente tomamos por validar las vacunas que aparecen en el TSO. Es verdad que, como he explicado ahora, en algún caso puede haber que no es justamente la de la rabia, pero bueno, tenía tres certificados con tres vacunas diferentes. Y también tener en cuenta que un veterinario no europeo, para decirlo más que nada a los propietarios, no puede anotar vacunas en un pasaporte europeo. Además, no tienen ningún tipo de validez. Y bueno, aquí pongo que no son válidas cartillas, por mucho que se aporte la vacunación en la cartilla. Si es la última vacuna que tiene de rabia y no tiene un certificado de entrada y está en una cartilla, no es válido. Entendemos que esto ocurre porque muchas veces viajan y no traen el certificado, pero bueno, hay que hacerles entender de que lo vamos a exigir y que no es válido. Habría que poner la vacuna aquí. Y luego, otros factores a tener en cuenta, pues aquí he puesto un poco los certificados por vía electrónica, que por ejemplo es el caso de Estados Unidos, Colombia, Japón. Y aquí, para evitar que el propietario tenga que venir o a Vergara o al aeropuerto, recomendamos que el certificado verde de salud o sea electrónico o tenga la firma electrónica, porque si no le obligaríamos a traer el certificado sin la firma para que pueda recoger el certificado oficial. Y luego también tener en cuenta de que bueno, enviamos el certificado por email, entonces hay que indicar correctamente el email del propietario y también hacer mención a que hay veces que a nosotros se nos puede olvidar, pues bueno, que haya un fallo y no se haya enviado el correo. Entonces, si hay en algún caso de que yo creo que os lanza una notificación cuando se emite el certificado y no habéis recibido por email o el propietario no ha recibido por email el certificado, escribir un correo al correo electrónico, porque a lo mejor se ha podido o hemos podido escribir mal la dirección y entonces se queda ahí un poco en el aire. Entonces no tengáis pudor en pedirlo por correo electrónico en el caso de que no se haya enviado. Y bueno, no hay opción de emitirlo de forma física, hay que hacerlo por vía electrónica. Luego, como he dicho anteriormente, los perros comerciales, pues es por un cambio de propietario, aquellas transacciones que sean comerciales, es decir, pues cachorros que se van porque los compran en otro país. También aquellos viajes gestionados por una agencia que no van acompañados del propietario, todo se llevará a cabo por el módulo de mercados y necesitará la atestación de la comunidad autónoma. Y también quería hacer una mención a aquellos animales exóticos. Bueno, un conejo no es tan exótico, pero ahí tenemos un montón de consultas de animales. Pues hoy en día la gente tiene todo tipo de animales como animal de compañía. Entonces, normalmente no hay un certificado específico para este tipo de animales. Dependiendo del país hay algunos que tienen, pero normalmente no hay un certificado específico. Entonces, ante la ausencia de un certificado, pues habría que seguir un poco el procedimiento habitual
la persona, o sea, el propietario debería de decir, vale, pues voy a viajar a Moldavia o donde quiera viajar, me pongo en contacto con las autoridades del país al que quiera viajar, a ver si le dan algún tipo de información de si puede viajar o no. Nosotros, por ejemplo, recibimos un montón de información. El otro día, por ejemplo, nos preguntaban si podían traer un cuervo como animal de compañía. Entonces, a lo mejor las autoridades del país que sea dicen, mira, este tipo de animal no puede ingresar al país o cualquier tipo. Eso lo tiene que hacer el propietario y cuando disponga de información, ya esto nos lo comunica directamente y en el caso de que no tengamos la respuesta, pues elevaríamos la consulta al mapa o crean un certificado o nos dicen un poco cómo proceder. Entonces, bueno, aquí he puesto un esquema de los pasos que se llevan a cabo. Es la consulta inicial, el ministerio recibe la consulta, normalmente puede llevar a cabo una comunicación con el tercer país para preguntarle algún requisito específico que quiera y ya se realiza la publicación o la actualización también, pues tanto de las notas informativas como de los propios certificados. Y ahora quería entrar un poco, era complicado como hacer un caso práctico tal cual, porque en todos aparecen datos de los animales y tal, y creo que tapando las cosas principales no se llega a entender. Entonces, he puesto, en primer lugar, las subsanaciones más frecuentes, que al final son cosas muy tontas que ahorrarían pues un día. Por ejemplo, aquí en Barcelona hay que indicar en el campo de observaciones dónde lo quieres recoger, en Vergara o en el aeropuerto. Cuando, cuando no lo indican, al final es porque las solicitudes llegan en primer lugar a Vergara. Entonces, en el momento en el que en Vergara ven que pone aeropuerto, nos mandan un correo y quien esté trabajando en el aeropuerto empieza a tramitarla. ¿Qué ocurre? Que imagínate un caso en el que quiere recogerlo en el aeropuerto y no lo pone. Llega a Vergara. En primer momento, la persona de Vergara hace un requerimiento que diga dónde quiere recogerlo. Ya nos pasamos al día siguiente. Y luego nos lo mandan al aeropuerto. Y desde o sea, ya hemos perdido un día solo por decir dónde quieren recoger. Luego también entiendo que a veces es fallo o que no se sube bien, pero hay veces que se sube la solicitud y no hay documentos que acompañen a la solicitud o aparece un pasaporte con una primera cara o nada más que la cara de la vacuna. No, o sea, cuando hay un documento como puede ser el pasaporte, hay que subir todas las hojas del pasaporte, tanto donde aparece el propietario, donde aparece el microchip, la vacunación, todo. Luego, otra subsanación frecuente es que el CVS no contiene todas las atestaciones que requiere el certificado, como he dicho anteriormente. Y luego aquí, por ejemplo, he puesto un caso que en CESGAN, aunque aparece que se puede ir a Rusia con un ASE, esto también pasa un poco con Chile. Hay atestaciones que son complicadas de firmar, sobre todo es con Rusia, porque está más enfocado a animales de zoológico, entonces para Rusia viajan con legalización. Igual, por ejemplo, ahora que he dicho lo de Chile, si un animal tiene, porque Chile también da la opción de elegir el certificado, hay un ASE para Chile, pero si el animal tiene pasaporte europeo, hay que tramitar directamente el pasaporte, la legalización. Luego también, en cuanto a sus donaciones más frecuentes, pues bueno, las erratas que hay normalmente en un número, en un nombre o algo del microchip. También que hay que indicar la serología en el pasaporte, es decir, en la hoja donde pone la prueba de anticuerpos tiene que aparecer rellena. También el nombre del propietario de la solicitud, que sea diferente al del pasaporte, entonces cuando ocurre ahí normalmente que dar una explicación.
fechas que no coinciden, muchas veces a lo mejor, ya no por fallo del veterinario que hace la solicitud, pero como a lo mejor han pasado por diferentes veterinarios, hay en una cartilla una fecha de nacimiento, en la valoración de anticuerpos hay otra fecha de nacimiento y en el pasaporte otra. Entonces, otra vez igual, para evitar que se haga una subsanación, en observaciones, que también para eso está, se puede decir por qué, la causa de que haya diferentes fechas de nacimiento. Alguna habrá que cambiar, pero bueno, al final son fallos tontos que van sumando como días a la hora de tramitar el expediente. También errores al rellenar el formulario. Por ejemplo, eh, a veces, el otro día, por ejemplo, tenía método de identificación con crotal electrónico. Un perro tiene crotal electrónico. Yo creo que a veces es un poco por a lo mejor desconocimiento de que hay que poner en cada espacio. Por ejemplo, lo de código de la mercancía es 016 es el código que aparece arriba y entiendo que eso al final pues no todo el mundo lo sabe, pero eso yo normalmente cuando lo dejáis en blanco completamos y aunque no, tampoco es nada súper importante. Y luego también otro fallo que ocurre frecuentemente, eh, que hay vacunas y antiparasitarios que no protegen frente a todo lo que exige un país. Por ejemplo, Maxivac Penta no protege contra parainfluenza, entonces no vale para Colombia. Y Stronghold Plus no actúa frente a Echinococcus. Esto, dependiendo del país, lo que pidan o lo que no, hay que tener un poco en cuenta eh, para qué protege y para qué no. Y luego también he añadido que no siempre es necesario que un animal tenga una cartilla o un pasaporte. Como he dicho antes, si se tiran aquí 4 meses, tienen que hacerlo, pero un animal que viaja, ha venido a España, se tira 2 meses y luego se va en verano y no va a volver, pues para que quede, o sea, no hay que hacerle un pasaporte ni una cartilla. Todo lo que hagáis, tanto la vacunación, si se ha hecho aquí vacunación o todo, se puede apuntar en el certificado verde, que al final actúa como un documento para que sea oficial y ya está. Luego, como he dicho, no sé si lo he dicho, pero el veterinario que hace la solicitud, es decir, el que se da de alta en Delgan, es el que tiene que firmar el certificado verde de salud. No a través de un nombre y apellido, luego se pueden realizar muchas solicitudes. Prohibido certificar a futuro. ¿Por qué decimos prohibido certificar a futuro? Pues que realmente adjuntar un documento en el que aparece o el certificado verde de salud o incluso el pasaporte con una fecha, imaginad, hoy es 4, ¿no? Pues aparece con fecha de 8 porque tiene que aparecer esa fecha porque lo exige el país. Bueno, a ver, eso entendemos que a lo mejor a veces es por ahorrar tiempo, pero no debería de hacerse, sino que se tiene que ver al animal en esa fecha y ponerlo ese día. Importante también no avisar al propietario de que puede venir a recoger el certificado hasta que no lo emitamos, porque hay veces que se acumula la gente en la sala de espera y no está el certificado y a lo mejor ya no es que no falte nada más dar al botón de emitir, a lo mejor es que hay fallos realmente y no se va a poder emitir en todo el día. Y luego esto un poco más para hacernos la vida un poco más fácil, pues la documentación en PDF si pudiera ser mejor que en fotografía y si se puede juntar, pues mejor. Aquí lo de fallos en CERGAN me refería a que cuando CERGAN falla, lo que he dicho anteriormente, falla para todos. Y luego a Ecuador y Australia tienen que venir al aeropuerto porque hacemos una lectura del microchip al animal. Entonces, muchas veces cuando en un Ecuador que lo piden para recoger en la calle Vergara, escribimos para decir que tienen que venir obligatoriamente al aeropuerto.
Y bueno, aquí he puesto algunas preguntas frecuentes, que por ejemplo, cuando el país de destino exige un plazo de 24 horas para el examen clínico, por ejemplo, Emiratos Árabes, Marruecos creo que también, hay varios, República Dominicana creo que son 72 horas. Em, Recomendamos siempre que grabéis la solicitud con tiempo, pues si hay algún fallo más aparte del certificado, y nosotras dejamos la solicitud como sabiendo que se va a ir mañana, pues yo hoy ya la reviso para emitirla y que queden en las 24 horas antes, no porque sea 24 horas antes hay que grabarlo 24 horas antes. Bueno, yo creo que esto en general eh, se hace. Luego, la mascota cuya vacuna no haya cumplido un periodo de vigencia, sabéis que el periodo de vigencia de la vacuna, es decir, cuando empieza a ser válida es a partir de 21 días en el caso de la Unión Europea. Habría que mirar, porque hay algún país que no exige que sean 21 días, a lo mejor exige 18, hay otros que exigen 30, entonces mirar un poco los requisitos, pero en el caso de que sea un genérico en el que las condiciones son iguales a la Unión Europea, pues debe cumplir el periodo de 21 días. A la hora de adjuntar algo a la subsanación, importante que nada más que si yo pido la hoja tal del pasaporte, no volver a juntar todas las hojas del pasaporte. Luego, ¿dónde poner la vacuna? Pues en el caso, es decir, firmarlo, etcétera, pues si tienen pasaporte, mejor en el pasaporte. Si es una legalización y posee varios, pues con el que vaya a viajar. Y normalmente se debería de evitar como colocar tratamientos en una cartilla de un tercer país, porque no tiene ninguna validez. Y por eso he puesto lo de cartilla, pasaporte o certificado veterinario de salud en aquellos casos en los que el animal pues no vaya a volver y no quiere para nada tener un pasaporte. Y es verdad que sí que está bien que cuando se hace un pasaporte y tiene el certificado de entrada, pues se puede transcribir la vacuna que tenga en el certificado de entrada, porque además queda y se pone transcrito desde el certificado y queda visual porque se ve que no se ha roto la pauta. Y luego, si el veterinario del tercer país ha escrito en un pasaporte, pues no tiene validez, como he dicho antes. Y bueno, para terminar, quería hacer sobre todo hincapié en que realmente yo creo que no tenemos que trabajar. Nosotros lo único que hacemos es no vigilar, sino ver que no haya ningún error en muchos casos, erratas a la hora de escribir que van a aparecer en el certificado. Y hay en algunos países que como haya un número menos en el microchip o un número menos en el lote de la vacuna, ya están poniendo alguna queja, pero no queremos para nada como evaluar ni ningún tipo de subsanaciones como a la hora de corregir nada, sino es un poco trabajar todos juntos y también por eso he hecho referencia a que si un certificado, cuando llega al propietario, vosotros veis que en ningún momento se va a poder emitir, o sea, no lo vamos a emitir porque, por ejemplo, no cumple los 21 días, no cumple, no tienen el certificado de entrada y no tienen la vacuna de rabia, no tienen la serología. Todo esto, pues es mejor darles a entender de que es mejor no tramitarlo, porque luego al final creo que el que un animal no viaje, que yo creo que todos intentamos que buscar todas las mañas para que el animal viaje, que un animal no viaje es mal, tanto para el propietario sobre todo, porque lo pasan mal y porque luego tienen bastantes problemas, también para vosotros porque se quedan con la imagen de que habéis hecho un trámite, os ha cobrado un dinero y tal, y que encima el animal no se puede ir. Y también para nosotros, desde el punto de que normalmente cuando ya ven que no van a viajar, se presentan en el aeropuerto o en la oficina llorando. Bueno, como llorarán a vosotros, me refiero que la situación es la misma para todos, pero que es una situación horrible. Entonces, haciendo las cosas como con tiempo, preguntándonos, porque yo creo que sobre todo con el email, cuando preguntáis no tenemos ningún problema en responder, pues
todo va mejor y yo creo que también aquí para el servicio no hay nada como más satisfactorio de abrir una solicitud y mirar rápido y ver que está perfecta y decir, ala, no tengo que quedármela ahí un día y otro día y otro día, porque al final también tenemos horarios a veces diferentes y se va alargando y al final por cuatro tonterías pues llegamos como al último día. Y, y nada, yo no tengo mucho más que decir. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por tu presentación. Creo que ha quedado bastante claro todo cómo se tiene que proceder. Y hay bastantes preguntas. No sé, Sandra, si tú quieres comentarlas. Sí, estaba a punto de comentarlas por el chat, de Sí. contestarlas ya, pero he preferido hacerlo así de palabra. Ponerlas aquí en Todo contexto. el mundo, lo lee todo el mundo. Natalia también puede aportar si considera Sí. cosas o alguien se puede animar al debate, quién sabe. Vamos bien de tiempo. Sí, Sí. tenemos aún 20 Lo minutos. primero que he visto es de preguntas, estas navidades entre festivos, fines de semana y días que el PIC de Vergara estará cerrado, ¿podemos enviar las solicitudes al PIC del aeropuerto? ¿Trabajan los días 24 y 31 en el PIC del aeropuerto? Solo se trabaja, son días no laborables para la administración. Solo se trabaja de guardia y de guardia significa la entrada de animales a la Unión Europea, animales que vienen ese día sí o sí y no los vamos a dejar todos los días esperando. Recordemos que para la exportación siempre hay un margen de tiempo más amplio para poder hacerlo. No hace falta hacerlo el día 24, ¿de acuerdo? Es mejor que normalmente la gran mayoría de países admiten hasta 10 días. ¿De acuerdo? De exportación. Si fuera un plazo más corto, pues bueno, habría que tratar de ajustarse, nos podéis consultar y habría que tratar de ajustarse lo máximo posible. Pero en principio son días no laborables y no se trabaja para las exportaciones ni se abre para entregar certificados de exportación. Luego indica, en el último mes he enviado 2 consultas por correo electrónico. Vergara no ha recibido la respuesta, han cambiado la dirección de correo electrónico. No, voy a volver, es un poco complicado, yo lo sé, hay muchos guiones y demás. Voy a volver a escribirlo aquí en el chat, luego más tarde, por si hubiera cualquier tipo de problema al enviarlo. Pero en principio hay un turno de correo que se responde normalmente diariamente. Escribiré otra vez la dirección de correo electrónico y por favor vuélvalo a intentar porque siempre es posible, podemos tener todos problemas informáticos o lo que sea, pero debería contestarse. Luego, por otra parte, se pregunta, cuando no se necesita certificado veterinario de salud, ¿cómo conseguimos que los azafatos dejen embarcar al animal? Ya les puedes presentar la nota informativa con el logo del ministerio que no dejan embarcar. Ayudaría que hablaseis con IATA o con quien sea para aclararlo. IATA no tiene nada que ver en esto. Esto sabemos que ocurre a veces ocurre cuando son animales que viajan a México sin certificado nuestro, a veces ocurre con certificados emitidos por nosotros que no van con el del veterinario de salud y normalmente suele estar relacionado al desconocimiento de estas personas de esta aerolínea. Son muy pocos casos, son puntuales. Hubo un verano que sabíamos quién estaba en la garita porque siempre era, en este caso, los de México que no los dejaba subir, era una empresa, una aerolínea en concreto y una persona en concreta. Entonces, siempre que ocurran estos casos, si queréis notificarnos y decirnos el número de certificado de la aerolínea que ha sido, y por supuesto podéis reclamar porque tenéis todas las de ganar y tendréis todo nuestro apoyo y escribiremos a quien haga falta. ¿De acuerdo? En el momento, pues si es en el momento y estamos en la oficina y podemos ayudaros, perfecto. Pero claro, no podemos tampoco estar controlando a todas las personas de todas las aerolíneas privadas que son las que tienen que dar esa formación. ¿De acuerdo? Otra pregunta, si el animal viaja con un familiar del propietario con permiso escrito para viajar con él, ¿se considera viaje comercial sí o sí? A ver, está estipulado lo que es un viaje comercial de los animales que entran en la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y entonces, para considerar un animal de compañía no comercial, para entrar de un tercer país a la Unión Europea, tiene que ser como consecuencia del desplazamiento de esa persona en los 5 días anteriores o posteriores o en el mismo viaje.
Para salir, eso depende del país al que va destinado. Hay algunos que consideran que es comercial, otros que consideran que es no comercial, en cualquier caso. Incluso algunos ni siquiera diferencian. Lo que sí que tenemos que llevar una especie de control de aquellos animales que son falsamente no comerciales. Es decir, esta charla está orientada a veterinarios clínicos y entendemos que este perfil es solo para aquellos animales de compañía no comerciales. En el momento que fuera una venta de un criador, aunque sea que se lo envíe, aunque sea una compra y va a ser el animal de compañía de una persona que está en Estados Unidos, ya es una venta, es un animal comercial y tiene que regirse por otro módulo y tiene ya que intervenir pues una empresa que solicite certificado en CESGAN, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de cada caso, pues lo valoramos y si hace falta os pedimos un poco más de información para estar seguros, pero en principio no vamos. O sea, Reino Unido, por ejemplo, hace la diferenciación tal cual, igual que la Unión Europea. En general, el resto no suele hacer diferenciación entre comercial o no. Es verdad que aquí luego también, hace poco vi una subsanación que cuando vemos a alguien que viaja de fuera, que coge y quiere exportar un animal de muy pocos meses, pues intentamos controlar que realmente no haya sido una transacción comercial y que de verdad viaja con el propietario. Pero bueno, eh, es lo que tú dices, que normalmente no hay diferenciación. Reino Unido, Canadá y poco más. En principio, si es un familiar y viaja con el animal y el país de destino no le pone ningún problema, pues nosotros no se lo vamos a poner, ¿de acuerdo? Pero valoraríamos cada caso. Luego, otra pregunta que indica es serología en tercer país. Extracción a los 90 días y luego esperar otros 3 meses para entrar en la Unión. No, esto es que creo que ha sido culpa mía en la presentación, porque he puesto lo de los 90 días, o sea, como que he puesto los 30 días para que hay que esperar aquí, después de la extracción de sangre para que sea válida. Y luego, o sea, para la extracción de sangre que sea válida, y parece que, que son 90 días lo que hay que esperar en un tercer país, pero no. Es 90 días lo que hay que esperar para que el animal pueda ingresar desde la toma de la muestra de sangre. Es decir, que si toma la muestra hoy, 4 de diciembre, no va a poder entrar hasta el 4 de marzo. Por mucho que tenga el resultado el 20 de diciembre y ya tenga un resultado favorable hecho en Colombia, no va a poder viajar hasta marzo. Pero esto para la entrada de animales, no para la Sí, salida. sí, pero lo digo porque como en muchos casos viajan, muchas veces no tienen la serología bien hecha o han perdido la pauta vacunal y ellos saben perfectamente que el animal va a volver. Y estas son consultas que nos hacen a menudo. Saben que va a volver el propietario y claro, en el momento en el que ellos marcan que va a volver, nosotros no podemos darlo por válido porque no tiene serología. Entonces, claro, hay que explicarle al propietario que como quiera hacer la serología allí, tiene que esperar mínimo 90 días para poder volver a entrar. No sé si me estoy explicando. Es decir, si un animal quiere ir a Colombia, que necesita serología para entrar, y resulta que la serología que tenía o ha perdido la pauta o no es correcta o cualquier cosa, y tiene el vuelo el martes, ¿no? Por ejemplo. Hay que explicarle, y si él tiene claro que va a volver, que si hace la serología en el tercer país, va a tener que esperar 90 días para que la serología sea válida y volver a entrar. Es decir, que si hace la serología en Colombia, no va a poder volver en enero y en febrero. Normalmente ahí lo que recomendamos es tomar la muestra aquí, hacer hoy la extracción de sangre o mañana y que el animal se vaya sin tener la serología, pero realmente en no sé cuánto tardan, en 20 días aquí vais a tener el certificado de la serología y se lo podéis mandar para a la hora de ingresar. A eso me refería. Vale, pues si ha quedado claro, seguimos con las preguntas. Am,
Si regresa antes de caducar la vacuna de la rabia, me informaron que no es necesario hacer CSO. ¿Es así incluso si necesita serología? O sea, es el caso, entiendo que se quiere referir a un animal que sale de aquí, se va a un tercer país y se va con el pasaporte. Se va con el pasaporte. Ese pasaporte le va a ser válido para volver siempre y cuando la vacuna de rabia esté vigente y si va a un país con riesgo de rabia, por poner un ejemplo, no sé, Brasil, pues que esté también indicada la serología dentro de ese pasaporte. ¿De acuerdo? Si antes de salir nos aseguramos que este animal, que aquí, que se supone que no hay rabia, y además le hemos hecho una serología, está vacunado el animal y con la serología demostramos que tiene anticuerpos suficientes como para decir que este animal está suficientemente inmunizado como para no contagiarse de rabia en un país con riesgo, puede volver con ese pasaporte mientras siga vigente la vacuna. En el momento que se le caduque la vacuna y le pongan otra en el tercer país, ya no puede volver con el pasaporte y tendrá que empezar todo. Podrá mantener la serología de la rabia y no tendrá que esperar los 30 días, porque ya los habrá, los 90 días, perdón, pero tendrá que entrar ya con certificado. Vale. Otra pregunta. Mascotas que viajan de vuelta a Ucrania, propietarios refugiados. ¿Es suficiente con un CVS? En el aeropuerto les informan que no necesitan tramitar en CESGAN. A ver, esto surgió todo a raíz de la guerra Rusia-Ucrania. Se permitió la entrada de personas refugiadas a raíz del comienzo de la guerra en la Unión Europea, en unas condiciones un poco precarias, porque lo que importaba era que pudieran mantener su vida y estuvieran a salvo. Y con el tiempo, el gobierno de Ucrania permitió que todas estas personas que iban volviendo poco a poco pudieran volver sin ni siquiera un certificado, solo les pedían la identificación y la vacuna. Esta información es de 2022 y sigue colgada en CESGAN, todo el mundo la puede compartir. Entendemos que si nadie nos dice lo contrario, esto sigue vigente, pero claro, siempre está bien que esa persona se informe en Ucrania, el país al que va a ir, de que sigue estando vigente y que no han cambiado las condiciones. ¿De acuerdo? Bueno, y luego le dan las gracias a Natalia, que la exposición ha sido muy clara. Estoy de acuerdo también. Y luego nos preguntan, buenas tardes, tengo un perro con primera vacuna de rabia en marzo, ahora tengo que hacerle el pasaporte, no sé si tengo que volver a vacunar o puedo añadir de algún modo la vacuna que ya está puesta. El pasaporte no hace falta que se saque en el momento de antes de la vacuna. Lo que sí que es importante es que esté puesto el microchip en ese momento y que esté dado de alta. Y entonces a partir de ahí se le pueden poner varias vacunas que imagino que constarán en una cartilla. Si se necesita un pasaporte porque se va a viajar a otro estado miembro o va a viajar a otro país, entonces se puede sacar y transcribir esas vacunas que han sido puestas el mismo día o después del microchip al pasaporte. O sea que en eso en principio no tendría por qué haber problema. Y luego también con esto, a la hora de hacer la solicitud, cuando haya una vacuna transcrita de una cartilla a un pasaporte, adjuntar también la cartilla para que lo podamos ver. O sea, adjuntar cuanto más documentación mejor y así no pedimos nada. Respecto al transportín de cabina, ¿puede ver en algún sitio las especificaciones necesarias? Por nuestra parte, salvo que el ASE nos indique, que normalmente suele decir que ha sido lavado y desinfectado o que es nuevo, nosotros no vamos a poner más pegas, salvo que el animal vaya en buenas condiciones. Eso lo marca la aerolínea y entiendo que la aerolínea, si transporta animales, es que está acogido a unas normas IATA. Normalmente cuando se compre el billete del animal, pues ya vendrán ahí las condiciones. También indican que a más de un cliente le ha pasado que el personal de la aerolínea no les ha permitido embarcar porque priman los datos que ven en la web de su aerolínea y sin especificar destino. Así que este es un problema tanto para los veterinarios como para los propietarios. ¿Dónde pueden reclamar en ese momento? A ver, nosotros tenemos noticias de casos muy puntuales. Por lo general, no son muchos los casos. Suelen ser los casos más raros, como los de México, que no llevan nuestro certificado, o algunos suelto. Igualmente, hay un teléfono de atención en cuestión de animales de compañía y equipajes
que siempre se puede llamar, que lo pondré ahora aquí abajo en el chat, porque si hay alguien disponible en ese horario, pues y quiere pasarle a la persona o esa persona se quiere poner de la aerolínea o necesita que le ayude algo, pues, pues podrán atenderle, ¿de acuerdo? Luego, más preguntas. ¿Es posible mandar el certificado de rabia que llega en la clínica escaneado y que éste se acepte al volver? ¿O sí requiere el original? Esta pregunta no la entiendo. Yo sí la entiendo. A ver, realmente se requiere el original, pero a lo mejor es mucho trámite mandar el original de rabia a Colombia. Entonces, realmente cuando llega un perro aquí que tiene el certificado escaneado, imagínate, y le hacemos el requerimiento de que por favor presente el original y el cliente nos dice, lo tenemos en la clínica, realmente no vamos a poner en cuarentena a un animal porque tenga el certificado escaneado si nos va a presentar el original. Le damos ese día entero para que nos traiga el original y ya está. Normalmente pedimos el original, pero bueno, es algo que se puede realmente hacer en un día y más aquí en Barcelona. Entonces creo que es la respuesta a la pregunta. Vale. Vale. Y la extracción en tercer país no es a los 90 días, puede ser a los 30, ¿no? Sí, La extracción, luego habría que esperar si viene directamente del tercer país a claro. los 90 días. Eso es importante. La extracción es igual, lo único que en la Unión Europea es válido en el momento en el que ya se tiene el resultado, ya es válido, y, y fuera de la Unión Europea hay que esperar el periodo de 3 meses desde la extracción para que pueda entrar. Y luego hay más. Tengo una familia que va a viajar a Venezuela con su gata y ya tienen el CVS más el certificado genérico. Pero les han cancelado. La nota informativa deja un plazo de un mes para la revisión del animal y en el genérico no indica caducidad. ¿Puede usar el mismo CVS y genérico dentro del plazo de un mes? A ver, hay una norma, esto depende ya del tercer país, pero hay una norma no escrita que normalmente los certificados nuestros emitidos suelen durar unos 10 días. Igualmente el CVS me parece que sí que especifica que tiene una validez de 10 días, con lo cual si nos lo vuelven a solicitar 10 días antes del nuevo vuelo que cojan, eh, van a tener que generar un nuevo CVS. Pero creo que justamente Venezuela, como dice, o sea, a lo mejor con el CVS es suficiente. Sí, pero ojo porque el CVS sí que pone una frase que pone que tiene una validez de 10 días. Claro, pero digo que nuestro certificado es válido. Si por asegurar, mejor que lo vuelva a solicitar 10 días antes con un nuevo CVS. Pero si en destino le confirman que con eso sería suficiente, pues nosotros no hay problema. Y ya por último voy a dejar el teléfono de contacto por si en cuestión de mascotas y de animales de compañía en el aeropuerto de Barcelona. Bueno, igualmente, Sandra, si todo esto también me lo puedas hacer en el email, porque estas dos presentaciones las podremos tener. Sí, por supuesto. De acuerdo, nos las enviáis. Yo igualmente he apuntado ya el teléfono, el correo electrónico, que también lo enviaré a los colegios, el contacto y ese teléfono de contacto es de los veterinarios del aeropuerto. Sí, Vale. en principio tiene que haber una persona de 9 a 10 de la noche, seguro. Y lo pongo también porque acabamos de cambiar. Esta semana hemos empezado en este nuevo teléfono. ¿Cuántas novedades? Muy bien. Sí, bueno, el Bueno, muy mundo bien. Sí, 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 evoluciona. perfecto. Entonces, para cualquier tema de contacto, de mascotas, equipajes, animales de compañía en general, por la mañana, en principio, se supone que habrá una persona, incluso por el aeropuerto, veterinario,
y no para dar certificados, está para otro tipo de cosas, pero bueno, que si fuera necesario se puede contactar a este teléfono y puede ayudarles en tareas de este estilo, como que no le dejan embarcar si hay alguien trabajando en ese momento, le quieren pasar por teléfono a la persona de la aerolínea o lo que sea, pues si se puede ayudar, pues se hará, claro. Vale, sería como un enlace con dificultades a nivel de incidencias de aerolíneas, ¿no? Y De si salida de se da en animales. ese momento, sí, claro. Vale. Otra cosa es que no les dejen porque les pidan que vaya a carga, porque, no sé, han ido sin certificado y quieren el certificado, pues no se va a poder hacer así. Pues antes nos pasaba mucho, antes del CESGAN, que muchas personas no se enteraban que tenían que ir con un certificado para viajar con su animal y aparecían corriendo, mi vuelo sale ya, me han dicho que me esperan los del embarque, por favor, hacenme el certificado. No es un teléfono para eso. No, Ya, porque ya, ya. Sí, sí, sí. Bueno, han cambiado mucho las cosas, ¿no? yo creo que gracias a CESGAN y cosas de estas, también la gente estamos evitando que ocurran estas cosas y estos disgustos. Ujú. Es el aeropuerto de Barcelona. En el aeropuerto de Tarragona no hay un punto de entrada de animales vivos, pero que yo sepa, a día de hoy no están entrando animales vivos. Y no, que yo sepa, no hay vuelos directos con tercer país desde Tarragona. Corregidme si me equivoco. Salvo Ryanair que no permite embarcar animales. Vale, pues muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí, sí. Cualquier cosa, esta sessió estarà, bueno, aquesta sessió està gravada, us l'enviarem als col·legis, després també quedarà penjada al canal YouTube del Consell, per tant, això no us preocupeu. Les dues presentacions, Sandra, ens les passareu, no? Les presentacions, tant de la Natàlia com la teva, i l'actualització dels e-mails i el telèfon, que ja ho he agafat, per tant, també ho posarem al contingut de l'email aquesta nova informació i així que tots els veterinaris ho puguin tindre. Perquè hi ha quasi bé 1.000 i pico veterinaris que treballen en tot el tema del CESGAN, eh? Hi ha molts veterinaris. Sí, sí, se nota, ahora estamos notando el aluvión de solicitudes. Cada año se va incrementando más y más, sobre todo en estas fechas veraniegas y de Navidad. Sí, sí, ¿Y qué bastante. y qué países son los que más solicitados están? Uf, ¿Hay Natalia, algún candidato? No sé, digo, a veces. A yo- ver, yo diría Estados Unidos, Colombia lo hemos mencionado mucho porque muchos van a Colombia, Brasil también, Ecuador. Ujú. Hay un poco de todo, pero yo creo pero de todo. O sea, es que al final hay veces que de Claro, repente ves un perro egipto, o sea, que hay de ya. todo. Pero es verdad que yo hay gente que conozco de nombre y se nota bastante cuando la gente ya lleva mucho tiempo trabajando con Telegram, que creo que al final también es útil mirar la exposición o la presentación incluso para ver alguna duda que pueda haber y a las malas y no escribirlo, Ujú. porque si no hay veces que es complicado. Sí, 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 sí. No, cualquier consulta ya les diremos un email que me pueden pasar al consell y enviarlos a vosotras. Sí, sí, sí. quiero Pues aclarar que este teléfono de consultas de mascotas y animales de compañía es para incidencias de la terminal, no para dudas de de qué vosotros. pedir o para las solicitudes de SGAN. No, es para incidencias, por ejemplo, lo que hablábamos. No me dejan embarcar con mi perro a México, porque la persona que está de la aerolínea me indica que necesito un certificado firmado por vosotros. Pero no es para preguntar por mi solicitud o que tengo que presentar o cosas similares, ¿de acuerdo? Sí, evitamos que sea un colapso de preguntas. No, es verdad No, que hay gente que llama al aeropuerto y normalmente al aeropuerto claro. respondemos, depende del día, la hora y tal, pero solemos responder por teléfono. Y creo que en general, cuando vemos que algo ya se empieza a complicar, llamamos directamente al teléfono. Entonces también es importante que el teléfono que tengan como veterinario sea un teléfono que tienen disponible, porque normalmente cuando tenemos algo que queremos solucionar rápido, llamamos al teléfono que aparece ahí.
Igualmente añadir que ante un problema informático en CESGAN nosotros no podemos hacer nada. Es mejor que contacten con el servicio de atención al usuario de CESGAN, que normalmente funciona mejor el email que el teléfono. Vale. Pues muy bien. Pues gracias, Sandra y Natalia, por vuestras presentaciones i per tota l'ajuda. I doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies a tots per participar en aquesta formació. Molt bé. Doncs bona tarda. Adéu. Buenas Que vagi molt bé. tardes. Adéu. Adiós. Adéu.